estamos listos para el debate. Aquí están las bancadas del gobierno para discutir y votar artículo por artículo y para defender una verdadera reforma laboral para los colombianos, no una contrarreforma, no un remedio de reforma que afectaría los derechos de los trabajadores, y así lo vamos a hacer hasta el último segundo, tanto el gobierno como las bancadas que acompañan al gobierno. Y finalmente, señor presidente, debemos rechazar las afirmaciones irresponsables, peligrosas del señor Enrique Peñalosa, que sabemos a qué orilla política representa y a qué orilla política pertenece, en el sentido de insinuar y de afirmar que hay una responsabilidad política del presidente o del pacto histórico, o que el presidente o que el pacto histórico serían beneficiarios del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, atentado que hemos rechazado y condenado, y que por supuesto, como lo ha dicho el presidente, más bien puede estar beneficiando a quienes no quieren reformas y cambios en el país. Fantástica y bendecida tarde del martes 17 de junio del 2025, cuando se están cumpliendo 1045 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Los saludamos otra vez aquí desde Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular, y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Día importante para el país, ¿no? 3 frentes tenemos abiertos, o teníamos porque ya uno se cerró, podemos decirlo, y me refiero a los 3 temas importantes, 3 decisiones importantes para el futuro de nuestro país. La Corte Constitucional en este momento debe estar debatiendo qué pasa con la reforma pensional. Un frente. Por el otro lado, estamos aquí atentos a lo que pasa en ese debate, en esa plenaria de la reforma laboral, que pues visto lo visto y ya lo sabíamos, pues continúa por la misma línea, una trampa, una chulería, una grosería, una imposición, una reforma que es para los empresarios, en fin, la burla al pueblo trabajador. Eso por otro lado. Y por el otro lado estábamos atentos a la registraduría, que también iba a dar su concepto respecto a la consulta popular. Listo, ¿no? Son los 3 frentes importantes hoy. Empezamos entonces, registraduría. Como lo suponíamos, la registraduría no puede decir nada hasta que las cortes digan que si se puede o no se puede avanzar con el proceso de consulta popular. Son las cortes entonces las que deciden qué va a pasar. La registraduría, pues, ante una cantidad de demandas, una cantidad de tutelas, pues le pasa el balón a las altas cortes. Yo tengo un resumen, por supuesto, estaba atento y eso aquí no me he despegado, pues estábamos atentos a esa rueda de prensa con el anuncio o la decisión de la Registraduría Nacional. Pues escuchemos qué fue lo que dijo el registrador y pues por supuesto en esa rueda de prensa de la registraduría. Luego, estamos ante un problema jurídico de talla mayor. Primero, una discusión y una controversia jurídica entre 2 ramas del poder público, el legislativo y el ejecutivo. Y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos del artículo 104 de la Constitución Política para convocar una consulta popular del orden nacional y de origen gubernamental en el país. Y en ese sentido yo quiero precisarles a ustedes una serie de acciones judiciales que hoy cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. En primer término, existe una demanda de acción de nulidad radicada con el número 072 del 2005 que cursa en la sección 5ª del Consejo de Estado. Esa demanda fue admitida, pero tiene unas características muy importantes. El magistrado ponente en la decisión que admite la demanda
señala 3 circunstancias. La primera, que existe un acto administrativo. La segunda, que ese acto administrativo es de contenido electoral. Y la tercera, que se trata de un acto administrativo definitivo. Por cuenta de esas 3 circunstancias es que la sección 5ª del Consejo de Estado admite la demanda contra la decisión del Senado de la República. Y precisamente en estos días debe el Consejo de Estado resolver si declara o no la suspensión de la decisión adoptada por el Senado de la República. Como quiera que está en traslado esa decisión de suspender o no la decisión del Senado de la República, debo también manifestarle la opinión, un escrito, de la Procuraduría General de la Nación, que se pronuncia en relación con ese proceso que cursa hoy en la sección 5ª del Consejo de Estado y en el que se dice, palabras más, palabras menos, primero, que con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría Séptima Delegada solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de certificación, de consolidación y resultados de la sesión. Y agrega a la Procuraduría, por cuanto en este momento procedimental no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición. Es decir, como quiera que está el Consejo de Estado decidiendo una suspensión provisional, la Procuraduría le anuncia al Consejo de Estado que no ve en este momento procesal la posibilidad de suspender y que no encuentra discusión jurídica en la decisión que adoptó el Senado de la República. Insisto, en este momento procesal, simplemente porque el Consejo de Estado debe decidir. Esperamos en los próximos días el futuro de la decisión del Senado de la República. De otro lado, quiero destacar también múltiples demandas que hoy cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. En el Consejo de Estado hay cerca de 10 acciones de nulidad simple contra el decreto 0639 que convoca la consulta popular, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y algo así como 97 tutelas, varias de ellas que ya fueron admitidas. Y es ahí donde las Cortes tendrán que tomar la decisión adecuada. Pero además de eso, de hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días. Y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logístico para convocar una consulta popular en 53 días. Mínimamente, la registraduría requiere alrededor de 3 meses, como así lo determina la Constitución y la ley, si queremos sacar adelante de manera íntegra e impecable una consulta de este nivel. Y voy a explicarles por qué razón requerimos mínimo esos 3 meses. Lo primero es que una consulta popular nacional es semejante a un proceso electoral ordinario. Piensen ustedes a unas elecciones para presidente o para Congreso de la República. No es muy diferente una consulta popular. Hay que convocar a todos los habitantes del país. Las elecciones de Congreso y de Presidencia del próximo año llevamos meses preparándola. Meses, cerca de año y medio, construyendo de manera ordenada todo lo que conduzca a garantizar el derecho al voto y el derecho al voto libre de la ciudadanía. Pues esta consulta también requiere un proceso muy juicioso y ordenado. Y no podemos perder de vista que en el caso de esta consulta popular son cerca de 112.000 las mesas de votación que se van a instalar. Pero además de eso, tendrán que llevarse material electoral a 67 países y a 124 consulados. La tarea de la distribución del material electoral a esos lugares apartados del planeta es descomunal y difícil, porque no solamente se trata de una tarea que realiza la registraduría, sino
también de unas acciones que realiza cada país al momento de recibir ese material y hacer las exigencias migratorias que sean del caso. Luego verán ustedes que el solo proceso de distribución conlleva meses para que llegue oportunamente. Pero además de eso, no olviden que esta consulta popular, en el caso del exterior, debe abrirse con una semana de anticipación. No olvidemos que en los consulados de diferentes países la ciudadanía colombiana puede votar una semana antes. Luego, imagínense desde cuándo debe llegar ese material electoral a cada uno de estos consulados y países. Del mismo modo, como no se trata de una elección ordinaria para un alcalde, un gobernador, un presidente o un congreso, sino de una forma, si se quiere, especial, un poco diferente, porque consultas populares en Colombia no se han llevado a cabo muchas, pues hay que capacitar de manera muy juiciosa a cerca de 650.000 jurados en todo el país. Como les he dicho, vamos a invitar a los señores jueces, magistrados, a las cortes, para que rápidamente decidan, bien sea en las acciones de nulidad, en las acciones de inconstitucionalidad o en las acciones de tutela, si hay lugar a continuar o no con los trámites de esta consulta popular. Palabras, entonces, lo escuchamos, Hernán Penagos. Él es el registrador nacional, ¿no? Por eso el título, la consulta queda en la nevera. Y ahí de paso, nos dio respuesta en esa rueda de prensa a las personas que estamos fuera del país. Efectivamente, si se dan cuenta, por supuesto, hay votación de consulta popular fuera del país. Una semana antes incluso se puede empezar a votar. Bueno, esas son las palabras del registrador. Acaba de pronunciarse Gustavo Petro. Obviamente estoy atento a al pronunciamiento respecto a esto que acabamos de escuchar, pero ha enviado otro post y un post donde habla también de la consulta popular. Entonces esto está fresquito. He firmado el acuerdo con la Iglesia Católica y representantes de instituciones del Estado que versa sobre las formas, buscando reducir la violencia verbal. Nuestras manifestaciones siempre tienen un ambiente, la alegría y la esperanza y la afirmación de los derechos. No gritamos fuera a nadie, ni odiamos. Somos firmes, pero no odiamos, ni hablamos de echar balín, plomo o matar. No agredimos periodistas. Exigimos que se cumpla la Constitución de 1991. La paz es construir justicia social y no consiste en matarnos entre nosotros. La muerte no genera seguridad. Pero no hay que confundir como hoy hace el diario El Espectador. Reducir violencia verbal no es apagar los argumentos. Diremos nuestros argumentos con máxima decencia. Al contrario, el debate es sobre los argumentos. Le dije al Partido Conservador que vuelva a la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, donde se habla de dignificar la vida de las y los trabajadores. Es falso completamente el argumento que los microempresarios se quiebran si suben los salarios de los trabajadores. El microempresario no es afectado por la reforma laboral. Lo que sí hay que hacer es darle crédito barato, que se asocie libremente, brindar conocimiento y tecnología. Nada mejor que asociar microempresarios y aprendices del SENA en cooperativas rurales y urbanas. El microempresario crece si los trabajadores ganan más porque aumentan sus ventas. No es cierto que los atentados contra el senador Miguel Uribe provengan de quienes pedimos justicia social para el pueblo campesino y el trabajador urbano. Eso es una calumnia que rechazamos. Hay quienes dicen que para bajar los ánimos desatados por el atentado debemos bajar la consulta popular. No, señores, la consulta popular no tiene nada que ver con el atentado. No aceptamos esas insinuaciones bajas y morbosas. Quieren que yo no investigue. Tengo el derecho a investigar quién quiere matarme y denunciarlo. Aquí actúo como víctima y sí, lo digo, hay indicios no comprobados aún que hemos entregado como información a la Fiscalía. Los asesinos quieren que nos matemos entre nosotros. Acaban de asesinar, usando un niño, a un concejal de San Andrés de Cuerquía, Antioquia, Juan Camilo Espinosa Vanegas, indígena, en silla de ruedas de AICO, uno de los movimientos políticos que me apoyó. Yo quiero
que el senador Uribe se vuelva a abrazar con sus hijos y quiero que el pueblo trabajador recupere sus derechos y se haga la consulta popular. Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta. Esto, como lo digo, es recién enviado por el presidente Gustavo Petro, ¿no? Entonces, nos quedamos con todo lo que ha dicho, pero esto último, si el Senado avanza respecto al aprobado, va ya por consenso en la Cámara de Representantes, fírmale la ley de reforma laboral y se levanta la consulta. Pues como vamos viendo las cosas, nanay, 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 nanay. En este momento, pues obviamente continúa el debate. Aquí, a ver, vamos un momento allá. Señor secretario, hará el registro para votar la Presidente, voto sí, invito a Allá votar está abierto sí. el registro. Está abierto el registro, señor presidente, y se deja constancia del voto manual por el no del senador Lemos y del voto manual por el sí del senador Roldán. Favor, señor. Lemos y Roldán. O sea, Lemos vota así y son los dos ponentes. Bueno. El registro, honorables senadoras y senadores. Señor presidente, dejo la aclaración que aquí aparece proposición aditiva del artículo 3º, nuevamente porque tenemos un error en el sistema. Error que se puede corregir porque estoy dejando claro los... Bueno, mientras solucionan el error en el sistema, siempre hay errores en el sistema. También tengo un resumen de lo que ha venido aconteciendo en esta jornada y lo que les dije, ¿no? Aquí lo tengo. La trampa, la chulería, la grosería, la imposición, que las reformas de los empresarios y, por supuesto, la burla a los trabajadores, a los estudiantes del SENA y a todos los que votamos por esas reformas y por esa transformación de nuestro país. Por toda la cara. Lo sabemos. Entonces, volvemos al post de Gustavo Petro y dice aquí entonces que si el Senado avanza respecto al aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta. La cosa por ahí no pinta bien. No sabemos entonces en la conciliación qué pase. Texto de Cámara, texto de Senado y que hubo pues papá. Con uno de esos dos se queda. Y la consulta entonces de tiempos. Se habla de tiempos. Entonces 3 meses... Eso por allá para septiembre, octubre. No sabemos, porque coincidiría entonces con la consulta de los partidos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Los tiempos. No ha reaccionado Gustavo Petro a la decisión o a lo que dice la registraduría, sin embargo me voy a pegar una pasadita en este momento. Antes de... No, habla de lo que hablamos, lo que leímos ahora hace pocos minutos. Pero entonces, como les digo, yo sí he estado pendiente, y seguramente ustedes también, de todas las trampas y todo lo que estaba pasando en ese debate, y se dio un momento entre el senador Wilson Arias, Clara López, María José Pizarro en un momento también, pero especialmente entre Wilson Arias, Efraín Cepeda, y miren esto, escuchen lo que ocurrió. Moción de orden, senadora Clara. Claro que se la doy, pero de orden. Y se prepara el senador Wilson Arias por el polo. Gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención la muy larga y docta exposición del señor ponente en defensa de una proposición sustitutiva a la ponencia que presentaron. Él no debe tener una ventaja en la discusión sobre el resto de senadores. Si una sustitutiva de los ponentes puede merecer una exposición de un cuarto de hora o 20 minutos, es injusto que la de el senador Ariel Ávila solo cuente con 2 o 3 minutos. Es un desequilibrio que va en contra del reglamento, porque esa no es la función de los senadores ponentes
hacer semejantes exposiciones, no sobre la ponencia, sino sobre sustitutivas que ellos decidieron presentar a posterioridad. Entonces yo sí pido, señor presidente, en la moción de orden que haya equidad en el uso de la palabra. Los ponentes hablan 2 y 3 veces sobre cada proposición sin límite de tiempo, y los senadores tenemos una restricción fragmentada para defender nuestras posiciones. Muchas gracias, señor presidente. Yo anuncié al senador Wilson Arias que tiene el uso de la palabra. Dejemos hablar al senador Wilson. ¿Qué hacemos? Una moción de procedimiento, María José Pizarro, senadora. Señor presidente, es que yo he venido insistiéndole que por favor permita el uso de la palabra. Es imposible sustentar en un asunto tan importante como los que estamos discutiendo. En 3 minutos se corta el micrófono, intentar seguir. Yo le pido por favor que recapaciten la estrategia que ha definido la mesa directiva, en el mecanismo que ha definido la mesa directiva para la discusión. Estamos en los asuntos nodales. Permita que la discusión pueda darse de manera tranquila, serena, y que lo que prime aquí sea el sano debate parlamentario. No sé por cuánto tiempo, pero han sido múltiples las alusiones y clara la desventaja. Una de ellas, empiezo por señalarla. Doctor Lemus, procure que el abogado de negro, después explico qué es eso, Chapman, no le haga mentir a usted. Yo sé que usted procura estudiar ese riguroso. No permita que le ponga a mentir. Yo con una sola lectura le puedo explicar, ya pues hasta el celular. Aquí está. Lo que no le dejó leer el doctor Chapman, desde lo jurídico, es que es jurisconsulto de la oligarquía de Pergamino, no sé cuántas cosas ha hecho señor. No le dejó leer el primer artículo, Lemus, disculpe. Primero, contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado, Lemus, un empleado, ¿usted sabe lo que es eso? Normalmente es joven, ahora le explico si me dan tiempo. Se obliga a prestar servicio a un operador a un... No, ¿por qué cortan el tiempo? No, ¿por qué cortan? No, tiene sonido, si usted tiene sonido, no sé qué pasó ahí, que se interrumpió. Calma, esto es un sabotaje. La mesa directiva ordena el debate. Calma a todos, que hay unos artículos aquí de llamados a atención y los vamos a utilizar. Continúe con el uso de la palabra, senador Wilson Arias. No sé quién cortó y por qué cortaron allí el tiempo. Sabotean. Porque el Sonido. el sabotaje y el reloj es distinto dependiendo de quién habla. Porque le han... Senador Inti, déjeme mirar si tiene sonido. A Sí. los representantes de la patronal acá. No sé qué pasó. Respete, carajo. Siga. Respete, carajo. Sigue en la discusión. Esto es insoportable. Sírvase leer el artículo 73, señor secretario. Sírvase leerlo. Yo no soy el que corto la palabra, es allá. Algo pasó allá. Usted continúa en el uso de la palabra para defender su proposición. Senador Wilson, continúe con el uso de la palabra para defender su proposición. La provocación y la montadera y las seguidillas permanentes. Este país no va a poder permitir esto. Carajo, le estoy leyendo a Lemus lo que no le dejó leer el abogaducho ese. Es contratando, permítame, carajo, un empleado, Lemus. Dígale al abogado de negro. No, respeto, Es un empleado, pido es un empleado respeto. y un empleador. Permítame hablar. Respeto por todos aquí. Diga, Respeto. Se obliga a prestar. Eso es lo que le falta a usted, presidente. Respeto por el país. Un empleado. Señor secretario, le hace el artículo 73. Se obliga a Le prestar hace el artículo, servicio así no se puede a hacer un debate. Artículo Con este 73. Sanciones por irrespeto al congresista que faltare al respeto debido a la corporación o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las siguientes. 1.
Llamamiento a la orden. Eso, Dos, eso dice la ley. declaración. Continúe, senador Wilson Arias. Continúe, senador Wilson Arias, a hablar del artículo de fondo. Continúe. Bien, entonces si les parece, desalojamos el salón de los que no sean congresistas. ¿Les parece? ¿Les parece? Solo quedan los ministros y los demás asesores desalojan el salón. Solo quedan los ministros. Si esa es la petición. Por favor, desalojar la plenaria. Quienes no sean ministros, senador Wilson Arias, continúe. Sonido para el senador Wilson Arias. Y mientras tanto me van desalojando. Me van desalojando, que fue lo que pidieron. Todos. Solo quedan los ministros en la plenaria. Los asesores de mesa directiva. Salgan todos. Se retiran. Por favor, se sigan retirando ya. Hemos suspendido por unos minutos mientras se da el retiro. Pedido por la bancada del pacto. Hasta la mesa directiva. Sí. No, los asesores de la mesa directiva quedan aquí. No, ellos han pedido el retiro de todos. Sí. Senador Wilson Arias tiene el uso de la palabra. Reinicio. Después del autosabotaje de la mesa directiva de reinicio, resulta ser que el doctor... Senador Wilson, usted lo sabe, no sea malintencionado. La mesa directiva no maneja apagarle el micrófono. No tenemos eso aquí. Respete. Adelante, senador. Soy yo quien insisto en el respeto suyo, presidente, y no solo a la plenaria, sino al país. Y continúo. Doctor Lemus, yo le estaba leyendo un asunto concreto. Contrato de aprendizaje para usted y el país. Y el abogado de negro oligárquico que ya salió. Es aquel por el cual un empleado, Lemus, ¿escuchó? ¿Qué parte no ha entendido? Un empleado se obliga a prestar un servicio a un empleador. ¿A cambio de qué, Lemus? A cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica completa del arte u oficio, que no es educación formal, además, arte u oficio, para cuyo desempeño ha sido contratado, un empleado y un empleador. Dígame, ¿qué carácter es eso? ¿Laboral o no? Usted no tiene que ir a traer al abogado de pergaminos falsos. Esto es un elemental. Obrero le lee esto, se lo está leyendo un obrero. Y sigo, permítame continuar. Y le debo también a usted y al abogado de pergaminos el estatuto isabelino. Estoy debatiéndole, señor. No se desespere, Lemus. No se angustie, lo acabo de calificar su argumento. Orden. No, sigue la intervención. Senador Wilson Arias, sobre el artículo y con respeto. Continúe la intervención. ¿Va a terminar, senador Wilson Arias? ¿Va a continuar? Orden. Senador Wilson Arias, adelante. Yo Lemus, mi tiempo como considere. Y le voy a decir más, Lemus. Ese mismo abogado fue el quien ilustró después una proposición para anticiparle al país, según la cual le podían dar a los muchachos todo. Vacaciones simuladas, primas simuladas. Atención, Ariel y compañeros. ¿Saben a cambio de qué? De que al final se describiera que no podían ni sindicalizarse ni participar de la negociación colectiva. Aquí lo que tenemos es una asesoría jurídica francamente antisindical que se pretenda como expediente para negar la laboralización. La ciudadanía laboral es lo que está de por medio. Y continúo con mis argumentos
para que se lo remita a su abogado. Y Estatuto Isabelino, ¿sabe qué es eso? Reina Elizabeth de Inglaterra, 1562, ya hablaba del salario del aprendiz, que es la forma como se laboralizaba por esos días, en el feudalismo, porque había relaciones precapitalistas entonces en el taller del artesano. Segundo, doctor Lemus, se lo voy a obsequiar para el país. Instrucción general para los gremios, presidente. ¿Sabe qué dice Virrey Flores? El Virrey Flores resultó más progresista que Lemus. Más progresista el Virrey Flores. ¿Qué dijo el Virrey Flores? Que al muchacho se le vinculaba por contrato, y leo solamente una parte pertinente dedicada a los aprendices, versículos 61 y 62, como se escribía en la Castilla. 63. Por los primeros veedores de cada gremio que se nombraren se tasará el salario que debe tirar el aprendiz luego de que empiece a trabajar como oficial. Doctor Lemus, le estoy sacando arqueología jurídica para que no me proponga jurisprudencia y doctrina equivocada según la cual dice que no hubo en Colombia contrato laboral con carácter de aprendizaje. Y claro, la academia algún día se va a ocupar de esto. Es posible que su universidad se avergüence, doctor Lemus, no tanto de usted, tal vez de los pergaminos aquellos que mal les pidieron a su abogado anterior. Y ya que está trayéndome la OIT, le voy a traer a uno de los más destacados tratadistas del contrato de aprendizaje de la OIT, se llama Héctor Hugo Barbagelata. Dice exactamente lo que les dijo Ariel. ¿Qué les dijo Ariel Díaz? Le dijo, esto no es educación formal. El empleado joven, trabajador alumno, le llamábamos John Jairo en el SENA, antes de que Uribe produjera lo que produjo. El empleado repite faenas en el SENA de la producción. No va a una escuela cualquiera. Y en esa faena a veces se accidenta y muere. Por eso le reclamaba yo, doctor Lemus, la ARL, que usted comprendió. Y varios de ustedes lo entendieron. Hace 3 meses murió en Boyacá un muchacho. Sonido. ¿Cuánto tiempo necesita, senador Wilson? 10 más, presidente. Tiene 2 minutos. No, 10, presidente, 10. Déjeme. Adelante. Como todos, estamos dando mucho más que a todos los senadores. 2 minutos más y adelante. Bueno, me iba a ir a Barbagelata para repetir lo que dijo Ariel, pero Ariel lo dijo muy bien dicho, de modo que se hacen faenas de producción en la etapa lectiva y en la etapa productiva. Pero ya que estamos en estas, no voy a abundar en todos los argumentos económicos sociales que convienen. Solamente le digo, el egresado del SENA tiene mayor tasa social de retorno que inclusive cualquier otra institución educativa, inclusive las no comparables. Inclusive salarialmente, hoy por hoy los tecnólogos, técnicos y trabajadores calificados del SENA que reclaman aparato productivo en proporción de 7 por cada 10 trabajadores, tienen una mayor remuneración relativa que el resto de la educación formal. Le tengo datos a granel y he hecho varios videos sobre el tema. 171,000 empresarios en una encuesta dijeron que tenían de preferencia al SENA, al aprender SENA, para contratar. No va a haber lo que usted dice, doctor Lemus. El aporte, hay estudios internacionales, la productividad de los egresados de la formación profesional y del aprendizaje. Pero como el tiempo es tan esquivo, voy a decir la base político-ideológica de esta negación. Esto no es económico, Lemus. Doctor John Jairo, usted no me deja mentir. Nos llegaron a decir, mucho, le damos casi todo, y coincidí con usted en lo siguiente. Lemus, recuérdelo, John Jairo, con honradez intelectual, les dije, vinimos aquí con un monto salarial por laboralización, y lo que ustedes prometían estaba muy debajo. Lo que ustedes ofrecieron, Lemus, subió bastante eso y lo aproximó mucho a lo que nosotros pedíamos por efecto económico de la laboralización. Y les dije, ¿y si ya está tan cerca, por qué no laboralizan? No pudieron responder. Les dije, tengo la intuición de que es por un pálpito antisindical. Y en la tarde, cuando yo no estaba, el doctor Chapman propuso que se concediera lo anterior, pero solamente se ponían un inciso que dijera que estaba prohibida la afiliación sindical y el derecho a la negociación. Sí, yo sé, fue el doctor Lemus, no fue usted. Lo dejo limpio en eso porque soy honrado en la discusión. Pero la base ideológica del abogado es la misma que ha explicado. 30 segundos con mucho gusto. Tenaz así. Es la misma base que ha permitido
la virtual extinción del movimiento sindical en Colombia y por eso tenemos el 3% de afiliación sindical. Esos muchachos no van a encontrar sindicatos donde afiliarse porque en Colombia casi que exterminan el sindicalismo. 19.000 actos de violencia entre 1986 y 2025, 3.500 de ellos asesinados, 300 desaparecidos y una suerte de pérdida de red social del mundo sindical, que es la que explica no esto que ustedes proponen, porque no voy a ser tan bellaco para decir que ustedes piensan igual. Esa base político-ideológica es la que ha permitido que otros actores en común con ese punto de vista destruyan el mundo sindical, y esa es la razón por la cual no puedo aceptar que se niegue la laboralización para negar la ciudadanía laboral a la juventud trabajadora que reúne todos los requisitos y siempre. Escuchamos la intervención del senador Wilson Arias. Ese rifirrafe, por supuesto, tenía que denunciar sobre las trampas que estaban haciendo, y tenemos una noticia excelente, noticia de última hora. En este momento acaba de publicar Wilson Arias una excelente noticia para los aprendices del SENA. Y nos honra decirlo, o sea, y podemos decirlo. Bueno, primero escuchemos a Wilson, ¿no? Escuchemos a Wilson Arias porque sí, es una gran noticia en medio de todo esto que está ocurriendo. Bien, acaba de ser votado con feliz término para la postura que hemos traído de defensa de los aprendices del SENA, un conjunto de proposiciones que confirman el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Quiero agradecerle a los parlamentarios que han votado, a todo el país, estén muy atentos uno a uno cómo se ha votado en este tema, con la feliz circunstancia de que es posible que podamos laboralizarle a cerca de 390.000 muchachos su condición. Son todos, como lo explicó mi querido amigo Carlos Julio, a quien tengo aquí atrás, sectores vulnerables de los estratos más populares y más merecidamente adjudicatarios de este derecho. De modo que un abrazo muy grande para todos y todas. La lengua se me traba para decirle definitivamente al país. Ha sido una jornada muy importante en esta materia. Estén atentos, por favor, a lo que ocurre aquí en el recinto del Senado de la República. Por supuesto que estamos atentos. He de decir que el senador que estaba señalando aquí, Wilson Arias, en un momento, si lo vieron, a ver, ¿qué se me hizo? Bueno, el senador señaló a otro. A ver, hombre, ¿qué se me hizo? A Carlos Julio. Véalo, él es de Cambio Radical y se le paró al frente y dijo, es mi posición. Y defendiendo y decía, no puedo ir en contra de mis principios, en contra de lo que le enseñaron en su casa, pues. Entonces, pues, una gran noticia. ¿Qué pasa entonces con esto en medio de lo que hemos dicho? Y el análisis que podemos hacer nosotros es aprobado en el texto de Senado, aprobado en el texto de Cámara, ¿no? Porque en Cámara también viene aprobado. Entonces, si llega a haber una conciliación, pues ellos, en ese punto, pues, ahí queda transformada, ¿no?, la situación para los estudiantes del SENA. Vamos a ver qué ocurre entonces. Vamos a ver qué ocurre, qué pasa con el resto de artículos. Hay que estar pendientes, queda lo más importante también, pero sin duda alguna, este es un gran logro, un gran punto, esta aprobación. Me honra comunicarles al país, acabamos de aprobar los derechos laborales para 400.000 jóvenes aprendices del SENA. Lo que Álvaro Uribe les quitó en 2002, hoy se los estamos devolviendo. Una victoria histórica para los jóvenes más vulnerables del país. Me imagino que estarán ahí en la Plaza de Bolívar celebrando esta gran noticia. Bien por los jóvenes, por supuesto que sí. Muy bueno. Entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, porque como venimos viendo lo que acaba de postear Gustavo Petro, si se aprueba esto como viene en la Cámara, puede ser entonces en conciliación que se apruebe y no hay consulta. Así estamos como en ese sube y baja, ¿no? Y en este momento es donde más tenemos que unirnos. En este momento, y tenemos que ser muy maduros en este tema, muy conscientes del escenario que se nos va a presentar. Hoy, en el video anterior, mostré un post de Daniel Mendoza, que hablaba y le decía a Gustavo Bolívar que decidiera retirarse porque si él ganaba la consulta popular no, la consulta del partido, la consulta interpartidista para elegir el candidato, pues que esa derecha lo aplastaba y volvía Uribe, el uribismo al poder. Es la opinión de Daniel Mendoza.
Y también nos sorprendió, porque claro que nos sorprendió decir que o es Carolina Corcho o Roy Barreras. Entonces, Roy Barreras, por supuesto que... Pero, oiga, que puede pensarlo. Y no podemos entonces, Daniela, bla, 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 o allá en Colombia, bla, bla, bla. No, no. No podemos dividirnos en este momento. Repito, es un escenario que lo van a tener ustedes hasta en su casa. A la mujer le gustó Carolina, al hombre le gustó Caicedo, al hijo le gustó Bolívar y a la hija le gusta Quintero. Y al otro por allá, al sobrino María José. Entonces eso se va a presentar. Y más candidatos que saldrán, no sé. Pero ahí está donde tenemos que adquirir el compromiso. A pesar de que si nuestro candidato, nuestra candidata no es elegida o no gana la consulta interpartidista, llamémoslo así, pues que tenemos que tirar toda la fuerza hacia esa persona que gane. Eso tenemos que tenerlo claro y repito, yo no lo traigo acá la opinión de Daniel por división, no, por crear debate. Debate, que eso se va a presentar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aquí en mi casa de decirlo ya tenemos un plis de debate. Yo por ahí ya dije a mí que me gustaba, ¿no? A mí me gustaba Iván Cepeda, por ejemplo. Me gustaba también Iván Velázquez. Pero tampoco supo Carolina Corcho, por supuesto, y Bolívar, pues por supuesto. Entonces, de eso se trata. Y nosotros también, como medios alternativos, tenemos que ser responsables en eso. No imponer, mostrar las cosas que propone cada uno. Eso sí, pues nosotros podemos tener nuestro propio convencimiento, nuestra propia idea, nuestro propio candidato, pero no interferir y que eso interfiera con sesgos o algo en el momento de dar informaciones. De eso se trata. Pienso yo que es así, ¿no? Porque se va a presentar ese escenario, y esos muchos escenarios se van a presentar, y como lo digo, tanto en redes como está en sus propias casas. Entonces, pilas con ese detalle, ¿no? Porque es así. Es así, y esperamos, también he preguntado yo muchas veces, oiga, ¿será que lo que nosotros decimos y que pensamos y tal, está el candidato que piensa Gustavo Petro? También decimos, ¿se va a presentar ese momento el que diga Gustavo Petro o la que diga Gustavo Petro? Entonces, tenemos que ser en esto, o sea, firmes con lo que estamos haciendo, firmes porque son escenarios nuevos. Nunca habíamos estado en la presidencia, no vamos a decir en el poder, en la presidencia. Siempre estábamos aspirando a llegar y ahora es al contrario, ellos tampoco. Es un escenario nuevo para todos. Entonces, pilas, estratégicamente tenemos que elegir. Que muchas veces, oye, es que a mí el que me gusta es este, pero es que de pronto por aquí. De eso se trata. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Bueno, seguimos atentos. Entonces, estoy aquí pendiente de la cuenta de Gustavo Petro. Si siempre lo hago hoy, estoy más pendiente, porque por supuesto es importante a ver si ha habido alguna reacción con lo que dijo la Registraduría Nacional de Colombia. Bueno. ¿De qué más tenemos acá? Marta Alfonso publica, de acuerdo con las noticias que se ha publicado, la Honorable Corte Constitucional está discutiendo la ponencia que pide declarar inexequible la reforma pensional, entonces atentos también a ese punto. Mientras todo eso ocurre, por el momento todavía vamos a buscar Corte Constitucional, a ver si se ha producido alguna nueva noticia o alguna en su página. En su cuenta de X, no, por el momento no hay nada nuevo. Aquí estamos atentos a cualquier información. Listo. En la cuenta de Gustavo tampoco hay nada nuevo. Lo que sí tenemos entonces que mostrar es y leer este artículo que lo ha posteado incluso Gustavo Petro. Antes de pasar a las ñapitas, aquí vemos Gustavo Petro reposteado a Álvaro Forero Tascón. Dice Álvaro Forero, si se hunden las reformas laboral y pensional, le habrán regalado a Petro un portaaviones electoral más grande que el estallido social de Duque. Pues vamos a leer esa columna, nos viene bien y preciso de lo que estamos tocando el tema. ¿Quién ganará la batalla de la consulta? Es evidente que la oposición va ganando la batalla jurídica.
sobre la consulta popular y perdiendo la batalla política, pero puede empatarla. Tiene fácil la batalla jurídica porque, a diferencia de los que gritan dictadura, en Colombia están en plena forma los controles de la democracia, los legislativos, los judiciales y los mediáticos. Las constituciones crean esos controles precisamente porque los poderes tienden a extralimitarse. Por eso, lo que define una democracia no es la sublime inexistencia de excesos de poder, sino la capacidad para controlarlos. El decreto de convocatoria de consulta popular seguramente será suspendido, inaplicado y declarado ilegal e inconstitucional por distintas instituciones. Eso lo saben tanto la oposición como el gobierno. Insisten en su enfrentamiento porque entienden que la pelea es política y su histrionismo catastrofista en realidad busca réditos electorales. A costa de las instituciones, como han hecho durante los últimos 3 años alimentando esa polarización irresponsable. Obviamente, Petro va ganando la batalla política, porque está del lado políticamente rentable, de los derechos de los trabajadores y del derecho del pueblo a expresarse, mientras que la clase política está en contra y se lo facilita, enfocándose en la pelea jurídica, que le importa menos a las mayorías que sus derechos, especialmente porque es evidente que lo que busca es frenar la consulta con el argumento de la defensa de la democracia. Lo paradójico es que la oposición fue quien le regaló a Petro los superpoderes de la consulta popular con la estrategia torpe de hundir la reforma sin discutirla seriamente. De no haber hundido la reforma laboral, Petro seguiría sometido a su trámite farragoso y la oposición no habría tenido que recular. El sueño populista es encontrar un vehículo para probar que se encarna al pueblo contra las élites. Petro no lo había encontrado. Con la reforma a la salud, la oposición le había ganado el pulso popular y las marchas de la oposición habían sido copiosas como las del gobierno. Pero con la consulta que le llega a los sectores populares más difíciles de motivar, Petro está logrando aterrizar electoralmente el tema de la equidad, que se quedaba en discursos incomprensibles sin que México funcionó tanto para la reelección de la izquierda. Así no se convoque la consulta y Petro pierda la batalla jurídica, lo que no le importa porque la guerra es política. Inclusive le conviene que los jueces se unan a los políticos y empresarios en su contra para magnificar la narrativa del enemigo interno que necesita presentar en las elecciones como justificación. La culebra sigue viva, como sostuvo Álvaro Uribe para reelegirse. Lo más paradójico es que la oposición tiene en sus manos la kriptonita contra los superpoderes que le regaló a Petro, la aprobación de una reforma laboral viable políticamente, que mataría la consulta, pero se enfoca en una batalla jurídica que le conviene a Petro, porque al final lo que entiende la gente humilde es que los excesos legales de Petro son para beneficiarlos y los de la oposición lo contrario. Si se hunde la reforma laboral y pensional, le habrían regalado a Petro un portaaviones electoral más grande que el estallido social de Iván Duque. Es una columna escrita por Álvaro Forero Tascón, repetimos, la ha reposteado incluso Gustavo Petro. Cada uno de nosotros sacará sus conclusiones de lo que dice ahí. ¿No? ¿Será tan estratega Petro? Lo dejo ahí. Bueno, y llegamos así, como siempre, a las ñapitas. El vendaje, el bonus track que tenemos siempre en nuestro contenido aquí en Colombia con C, ya lo saben. Lo que ven en la miniatura no siempre es todo el contenido. Hay más, hay vendaje. ¿Vieron en la miniatura a ese hombre feo con cuernos y todo? Ese es el abogado negro, del que hablaba Wilson Arias y fue el que denunció en días pasados también a Ida Abella, que incluso le dio la respuesta de que es que ellos no sabían, entonces les tocaba traer a ese hombre y resulta que ese tipo es un favorecedor de todos los intereses de los empresarios. A ese los trabajadores, los estudiantes les importa un pepino. Y ahí escuchamos a Wilson hablando de ese abogado, del abogado negro, del abogado de negro, del abogado de negro, del abogado. Entonces por eso salió ese abogado que puse ahí en la miniatura. Bueno, primer ñapita, por primera vez en la historia, esto también ya lo habíamos tratado, los soldados que prestan servicio voluntario en el Ejército Nacional recibirán un salario mínimo mensual en el 2026.
Pasarán de tener ingresos de apenas 300.000 a un salario justo para todos ellos. Dignificar su labor es una apuesta por la paz y la justicia social. El cambio también llega a la fuerza pública. Esa es la primer ñapita que tenemos y lo ha publicado Alejandro Campo, lo ha publicado RTVC, la página de la presidencia, y nosotros aquí ya habíamos hablado también de ese tema, pero vale la pena resaltar ese tema, ¿no? Por primera vez, 300.000 es lo que recibía, ¿no? 300.000. Y esos son los que dicen que tenían al ejército en sus mejores. Por favor, han utilizado al ejército a su conveniencia. Han hecho que el ejército caiga en su degradación más grande, que es alzar fusiles contra el pueblo. Eso, y es comprobado. Ahí no cabe la palabra presuntamente. Entonces, es que es tan ridículo cuando los ve uno con gorras y hablando del ejército y de la policía, cuando los tenían comiendo física basura, los han utilizado y mire lo que significa el ejército. En vez de ser un ejército glorioso, porque eso tampoco lo vamos a negar, en muchas partes del país, en ejército donde han cometido esas atrocidades, pues obviamente nadie los quiere. Y es así. Es así, entonces vemos también ahora las reservas, ¿no? Por ahí vimos los de Bucaramanga. Hágame el bendito favor. Esa es la realidad y ese es el verdadero cambio. También hemos visto cómo pueden ahora estudiar, cómo pueden también tener más subsidios para sus viviendas. Eso yo incluso se lo pregunté allá en Colombia cuando estuve. Lo pregunté a un señor que conocí que él había trabajado con el Ministerio de Defensa, incluso había llegado a un rango. Es que yo para los rangos militares no sirvo, pero él incluso tuvo una pensión, ya él tuvo un problema de combate, bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero sí él llegó a un rango alto y me hablaba de que sí, a él lo que le llamaba mucho la atención también era la participación de la mujer. Y yo por allá, saliendo de La Dorada, precisamente, tirando hacia Bogotá, pasa uno por un batallón ahí, no sé qué es lo que es, y también hay aviones, no exactamente no me sé el nombre. Ay, Dios, bueno, pero sí veía las mujeres ahí, PM, con su fusil, muy bien presentadas, y ahí paré un momento y le eché ojo a todo esto que ocurría. Hola, no me acuerdo del nombre de esa base, no es Tolemay, de esa otra base que hay ahí en La Dorada, saliendo hacia Bogotá, no recuerdo, pero me hablaba este señor que conocí de la mujer, de cómo la mujer se ha empoderado y cómo se ven ahora muchas más mujeres, tanto en la policía, que ya la hemos visto, pero también en el ejército. Así que, primer ñapita buena. Segunda ñapita, que no se nos olvide, este sábado 21 de junio estará en Medellín Gustavo Petro, nuestro presidente. Los invita cordialmente Alejo Toro a acompañarlo, a unir voces por la consulta popular. Aquí nos vemos. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. En fin, esa es la invitación que hace Alejo Toro. Es que tiene la musiquita, ¿ve? Ahí habla de esta Medellín hermosa, que el 21 de junio va a ver a Gustavo Petro, allá en Medellín, claro que sí. Vamos a ver, seguro que va a ser multitudinaria la acogida de Medellín, de Antioquia, en favor de nuestro presidente. Listo, esas son las dos ñapitas que tenía, no vamos a alargar mucho el video, ya hemos escuchado bastante. Antes de irme, vuelvo a pegarme la pasadita por la cuenta de Gustavo Petro y no hay nada, entonces seguiremos pendientes. Corte Constitucional, muestre a ver. Nos vamos a la corte, corte constitucional, nada por aquí, nada por allá. Pendientes entonces de esos dos temas. La Corte Constitucional y qué pasa en esa plenaria del Senado, en ese debate. Por lo menos nos vamos con el buen sabor de boca de esa aprobación para los estudiantes del SENA. Pero quedan muchas cosas pendientes y muchas cosas que eliminaron. Así que la felicidad es en parte, por supuesto, pero no es completa, porque, por ejemplo, el contrato agropecuario, ¿qué pasó? Entonces, vamos a ver, pero bueno, un paso más. Ay, Diosito, ¿cómo hubiera sido esto de diferente, no? Si hubiéramos logrado el 55-86, que no se nos olvide, y ahora quedamos como también en la nevera, la consulta quedó en la nevera, esto del debate, pues también para la nevera. Y si no aprueban el debate o si se aprueba esto y se va a conciliación, entonces dependiendo de la conciliación se aprueba el texto de Cámara o el texto de Senado, entonces a la nevera. Y a ver qué pasa, porque toda esa nevera se puede venir abajo.
si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional, y ahí sí no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces será que pasa lo que leímos en la columna, es un portaaviones para Gustavo Petro, un portaaviones electoral más grande que el estallido social de Duque. No sé si esa sea la cuestión, pero lo que sí sé es que eso no puede ocurrir. Y ahí, donde llegue a ocurrir, el pueblo tiene que hablar. Alto y clarito. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Nos vemos en la próxima. Recuerden, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular, así está en la nevera, y con C de constituyente, que esa no está en la nevera, esa está ahí arribita, fresquita, listica también para ser usada. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!